Hola y bienvenidos a un nuevo análisis de geografía crítica en Geoexcéntrico. Mientras el mundo observa las líneas de fuego en Europa del Este y Medio Oriente, en nuestra propia región, al norte de Sudamérica, se está gestando un conflicto que podría redibujar los mapas del continente. Hablamos de la Guayana Esequiba, 159.000 kilómetros cuadrados de selva virgen, ríos caudalosos y sobre todo una riqueza subterránea que ha despertado a un gigante dormido. La tensión entre Venezuela y Guyana no es nueva, tiene más de un siglo, pero en los últimos meses ha pasado de ser una disputa diplomática de baja intensidad a un despliegue de retórica militar y movimientos estratégicos. Venezuela reclama que 2/3 partes de lo que hoy conocemos como Guyana le pertenecen por herencia histórica. Por su parte, Guyana, que hace apenas una década era uno de los países más pobres de la región, se ha convertido en la economía de más rápido crecimiento del mundo. La razón, ¿cómo no? El petróleo. Hoy analizaremos cómo la geografía de este territorio, una mezcla de selva impenetrable y plataformas marítimas, es la verdadera protagonista de esta crisis. Entenderemos por qué el Esequibo es un tesoro geográfico y cómo un fallo arbitral de 1899 y un acuerdo de 1966 han creado un laberinto legal que hoy amenaza con romperse por la fuerza de los recursos naturales. Pero antes de adentrarnos en la selva del Esequibo, no olvides darle like, compartir y suscribirte para que sigamos descifrando el mapa del poder mundial. Para entender por qué esta zona ha permanecido en disputa tanto tiempo sin una guerra abierta, hay que mirar su relieve. El Esequibo es una de las regiones más prístinas y geográficamente hostiles del mundo. Está dominado por el macizo guyanés, una de las formaciones geológicas más antiguas de la Tierra. Desde el lado venezolano, la entrada terrestre al Esequibo es una pesadilla logística. No hay autopistas, solo selva densa, ríos que se desbordan y los imponentes tepuyes, mesetas de paredes verticales que parecen sacadas de otro planeta. Esa geografía física ha funcionado como una barrera natural. Históricamente, Venezuela ha tenido dificultades para proyectar su poder civil y militar en esta zona debido a la falta de infraestructura. Sin embargo, para Guyana el Esequibo es su columna vertebral. El río Esequibo, que da nombre a la región, es la arteria vital que conecta el interior con la costa. En términos de geografía física, quien controla el río controla el acceso a los recursos del escudo guyanés: oro, diamantes, bauxita y madera. Pero lo que realmente cambió el juego no está en la tierra, sino bajo el agua. Si el Esequibo fuera solo selva, la disputa seguiría en los libros de historia. Pero en 2015 el panorama geoeconómico de la región cambió para siempre. Se descubrieron gigantescos yacimientos de petróleo en aguas territoriales que están en disputa. Hablamos de más de 11.000 millones de barriles de petróleo recuperable. Para que se den una idea, Guyana tiene menos de 1 millón de habitantes. Geográficamente, esto convierte a Guyana en una potencia petrolera per cápita. El bloque Stabroek, ubicado frente a las costas del Esequibo, es hoy el epicentro de la mayor bonanza petrolera del siglo XXI. Para Venezuela, que posee las mayores reservas de crudo del mundo, pero cuya industria está colapsada, ver cómo su vecino extrae riqueza de aguas que considera propias es un golpe geopolítico inaceptable. Aquí es donde la geografía económica choca con la soberanía. El control de la fachada atlántica del Esequibo le da a quien la posea el control sobre la salida al mar y sobre las rutas comerciales del Caribe y el Atlántico Sur. ¿Cómo llegamos a esto? Como casi todos los conflictos modernos, la culpa es de una frontera trazada en un mapa colonial. En el siglo XIX, el Reino Unido comenzó a empujar la frontera de su colonia, la Guayana Británica, hacia el oeste, hacia el territorio venezolano buscando oro. Trazaron la famosa línea Schomburg, que cada vez le quitaba más pedazos a Venezuela. En 1899, un tribunal en París dictó un fallo, el laudo arbitral, que le dio casi todo el territorio a los británicos. Venezuela siempre consideró este fallo como un fraude geográfico, alegando que no hubo jueces venezolanos, que los británicos y rusos se confabularon. En 1966, justo antes de que Guyana se independizara, se firmó el Acuerdo de Ginebra. Este documento es la pieza clave hoy. Reconoce que hay una disputa y obliga a las partes a buscar una solución negociada, pero aquí está el nudo gordiano.
Guyana dice que el mapa de 1899 es válido y definitivo. Venezuela dice que el Acuerdo de Ginebra de 1966 anuló ese mapa y que el territorio debe ser devuelto. La geografía política aquí está congelada en el tiempo, esperando que alguien la rompa. Venezuela ha subido la apuesta. Tras un referendo consultivo en 2023, el gobierno de Caracas ha creado un nuevo estado llamado Guayana Esequiba y ha ordenado a sus empresas estatales empezar a otorgar licencias de explotación en la zona. ¿Pero es posible una invasión terrestre? Aquí volvemos a la geografía física que comentamos anteriormente. Una invasión por tierra desde Venezuela requeriría cruzar cientos de kilómetros de selva sin carreteras. Militarmente será una pesadilla de suministros. Por eso el conflicto es principalmente marítimo y diplomático. Guyana no está sola. Ha buscado el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido. Para Washington, la estabilidad de las operaciones de ExxonMobil en Guyana es una prioridad de seguridad nacional. Por otro lado, Venezuela busca reafirmar su soberanía en un momento de crisis interna. El Esequibo se ha convertido en un tablero donde se mide la influencia de las potencias en Sudamérica. Si Venezuela intenta tomar el control de las aguas, se enfrentaría no solo a Guyana, sino a las armadas de las potencias occidentales. Lo que hace que el conflicto del Esequibo sea explosivo en 2026 y el futuro no es solo el petróleo, sino quienes están detrás de cada bandera. Geopolíticamente, Guyana ha pasado de ser un observador a ser el aliado estratégico número 1 de Estados Unidos en el Caribe. Para Washington, el Esequibo es una línea roja no declarada, no solo por las inversiones de ExxonMobil, sino porque el control de esta fachada atlántica impide que Venezuela, aliada de Rusia e Irán, expanda su zona económica exclusiva hacia el corredor marítimo por donde transita gran parte del comercio hacia Europa. Pero aquí hay un giro geográfico inesperado: China. Pekín tiene inversiones masivas tanto en Venezuela como en Guyana. La China National Offshore Oil Corporation es socia en los bloques petroleros de Guyana, pero China también es el mayor acreedor de Venezuela. Esto crea una parálisis diplomática fascinante. Mientras que el Reino Unido ha enviado buques de guerra para respaldar a su antigua colonia, China prefiere el silencio, sabiendo que gane quien gane, ellos controlarán parte del crudo. Geográficamente, el Esequibo es el nuevo frente de choque de la Guerra Fría moderna en el hemisferio occidental. Si Venezuela intentara una incursión, no solo estaría desafiando a Guyana, estaría probando la determinación de Gran Bretaña y Estados Unidos en un territorio que Washington considera su zona de influencia directa bajo la nueva doctrina Monroe. ¿Hacia dónde se mueve la brújula del Esequibo? Geográficamente tenemos 3 escenarios posibles que definirán la paz en el norte de Sudamérica. Primero, la vía jurídica. Guyana apuesta todo a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Si la Corte falla a favor de Guyana, Venezuela quedaría aislada legalmente, pero la geografía nos enseña que un papel no detiene a un ejército si éste siente que su integridad territorial está en juego. Venezuela ya ha dicho que no reconoce la jurisdicción de la Corte, lo que crea un vacío legal peligroso. Segundo, el modelo de zona de paz bajo tensión. Un escenario donde ambos países mantienen su retórica pero evitan el disparo inicial. En este caso veríamos una militarización masiva de la selva y la costa. Venezuela establecería bases en la isla de Anacoco y Guyana convertiría su costa en una fortaleza de radares occidentales. Sería una paz armada, similar a la frontera entre las dos Coreas, pero en mitad de uno de los pulmones del mundo. Tercero, la anexión parcial o conflicto híbrido. Un escenario de incursiones rápidas en zonas despobladas de la selva para forzar una nueva negociación. Sin embargo, como vimos sobre la geografía física de la zona, mantener una posición en el corazón del Esequibo es logísticamente casi imposible sin una infraestructura que hoy Venezuela no tiene. La realidad es que el Esequibo ya no es solo una selva virgen, es una ficha de ajedrez en el mercado energético global. Cualquier chispa en este territorio no solo quemaría la selva, sino que dispararía los precios del crudo y obligaría a los países sudamericanos a elegir bando en un conflicto que nadie quería ver en el siglo XXI. En conclusión, Guyana y Venezuela están atrapadas en una paradoja geográfica. Venezuela posee un derecho histórico y emocional de una nación que se siente despojada, pero Guyana posee la realidad física y el reconocimiento internacional, y la llave de un tesoro que ya está fluyendo hacia los mercados mundiales.
El Esequibo nos demuestra que la geografía no es estática. Un territorio que hace 30 años era casi ignorado, hoy es la pieza más codiciada del Caribe. La muerte de la diplomacia suele empezar donde nace la ambición por los recursos naturales y el norte de Sudamérica es hoy el mejor ejemplo de ello. La pregunta que te dejamos hoy es, ¿puede la diplomacia vencer a la geografía del petróleo? ¿Crees que veremos una Sudamérica unida o ese conflicto marcará el inicio de una nueva era de divisiones y fronteras militarizadas en nuestro continente? Te leemos en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, dinos qué otro conflicto territorial te gustaría que analizáramos bajo la lupa de la geografía crítica. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres entender cómo el suelo que pisamos define el poder que nos gobierna, suscríbete a GeoExcéntrico, activa la campanita y danos un like. Hasta la próxima.